Tenemos esta mañana una interesante combinación entre juventud y experiencia de nuestros panelistas. Me voy a permitir hacer una semblanza de cada uno de ellos previo a su participación, para que ustedes puedan conocer cuál es la formación de cada uno de ellos. La licenciada Gema María Monge Vilches, fundadora y directora ejecutiva del proyecto Gerontovida. Ella es psicóloga clínica con licenciatura otorgada por la Universidad Latina de Costa Rica y con reconocimiento otorgado por esa misma universidad al mérito académico que se otorga al 20% de los graduados con mejor promedio en su nivel de bachillerato. Su plataforma de conocimientos profesionales la ha sabido reforzar con múltiples talleres y seminarios relacionados con su alta sensibilidad a las poblaciones infantiles y al adulto mayor. Esta joven profesional, líder emprendedora, fue escogida como uno de los 40 empresarios jóvenes más destacados en Costa Rica en el año 2014. Fundadora y directora ejecutiva del proyecto Gerontovida, emprendimiento social elegido en el 2013 por su alto impacto en América Latina, según el Centro de Intercambio de Conocimientos de VivaTrust, INCAE Business School. El volumen de experiencia acumulada de la licenciada Monge a su tan corta edad y vida empresarial la han llevado a ser ganadora de importantes certámenes en su línea de liderazgo y a ser participante de distintos foros e integrante de jurados evaluadores de concursos, así como a ser escogida como una agente de cambio centroamericana, distinción otorgada por la Fundación Alemana Friedrich Ebert en el año 2014. La licenciada Monge Vilches es con frecuencia invitada a dar charlas, conferencias y disertaciones asociadas al tema de emprendurismo social. Actualmente ocupa la presidencia de la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad Latina de Costa Rica. A continuación, la semblanza del licenciado Fernando Antonio Guzmán Espinosa, director social de Techo Panamá. Fernando Antonio, al igual que Gema, es licenciado en Psicología de la Universidad Centroamérica UCA de Managua. Es acreedor de reconocimientos extendidos por la misma universidad por alcanzar la excelencia académica entre los años 2008 y 2010. Durante sus años de estudiante universitario, ya combinaba sus responsabilidades con la participación en cursos y foros con temas relacionados al desarrollo comunitario, centrado en la niñez y la adolescencia, y jornadas de psicología social. Expositor de encuentros de jóvenes, investigadores y de líderes de organizaciones juveniles, y activo participante de congresos nacionales de psicología en su país natal, Nicaragua. Desde muy joven, desde su edad adolescente, el licenciado Guzmán mostró su sensibilidad por el voluntariado en organizaciones de sociedad civil, como facilitador de talleres, ponencias y conversatorios en el Centro de Tratamiento Integral de Adicciones, bajo el nombre Equilibrio, y en Techo, Nicaragua, con trabajos de campo en la construcción de viviendas de emergencia junto a familias en situación de pobreza. En su joven vida, su experiencia laboral ha sido muy amplia y productiva desde el año 2010, desarrollada mayormente en su país, con organismos, empresas e instituciones de corte social, comunitaria o de investigación. El licenciado Guzmán Espinosa ha sido coautor de investigaciones en su línea de preparación profesional y cuenta con publicaciones, incluyendo un premio narrativo impulsado por el Centro de Comunicación y Educación Popular Cantera en Nicaragua por su cuento Amanece en el Ocaso, donde aborda la temática de equilibrio de género y masculinidad.
Presentaré ahora la semblanza del licenciado Cecilio Solís Librado. Cecilio es originario de la comunidad Nachua de Acuanco, en el estado de Puebla, y egresado de la licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Funda en el año de 2002 la Red Indígena de Turismo de México, RITA, que no es un acrónimo, sino una palabra con la que se identifica a la asociación. Actualmente RITA agrupa a más de 150 empresas turísticas de 16 estados de la República Mexicana. Este emprendimiento lo ha hecho acreedor a diversos reconocimientos, como son Ashoka Fellow en el año 2006, Premio Visionario UEBS al Emprendedor Social en el año 2007, expansión de la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship en el año 2008, Premio Iniciativa Ecuatorial del PNUD en el año 2000, 10 principales emprendedores sociales, un premio otorgado por Univisión en el año 2012. En octubre de este año, Cecilio funda la Conferencia Indígena Empresarial de México, primera en su tipo a nivel mundial, que agrupa a 85 empresas de 33 pueblos indígenas en 22 estados del país. Además de RITA y COIM, Cecilio es socio fundador de la Red de Turismo Indígena de las Américas, de la Red de Turismo Comunitario de América Latina y del área de autodesarrollo en la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía. Ha publicado artículos en el periódico mexicano Milenio y en la revista Expansión. Esta es la semblanza de nuestros tres panelistas, para quienes pido nuevamente un caluroso aplauso. Voy a explicarle cuál va a ser la mecánica del panel. Cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para su exposición y al final dejaremos 15 minutos para poder contestar las preguntas de los asambleístas. Con ustedes, la licenciada Monge, que va a dar inicio a la presentación del panel. Buenos días a todos, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Gemma Monge, tengo tan solo 23 años y realmente me llena de un total orgullo estar en tan prestigioso evento. Soy estudiante de psicología, este próximo diciembre me voy a graduar como licenciada y para mí es una alegría estar acá. Muchos de ustedes se pueden estar preguntando por qué una muchacha tan joven está exponiendo hoy. Justamente hoy vengo a representar a todos los estudiantes de las universidades, sus sueños y sus miedos. Nosotros los estudiantes tenemos muchísima creatividad, deseos de cambiar el mundo y tenemos mucha empatía. Pero para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. Es por eso que los docentes, los directores y las universidades son tan importantes para nosotros los estudiantes. La inspiración en este proyecto inició cuando mi abuelita falleció hace 5 años. Ella me dejó un enorme vacío, yo la adoraba muchísimo, y cuando ella partió, ese vacío me impulsó a emprender, me impulsó a ver que hay muchos abuelitos que no tienen esas oportunidades que ella tenía, que era amor, era techo, era medicamentos, todos la adorábamos a ella. Ella ha sido la inspiración, ¿verdad? Y es por eso que este proyecto está inspirado por y para ella, para darle oportunidad a todos aquellos adultos mayores que han sido abandonados por sus familias. Acá podemos ver el drástico crecimiento que está teniendo la población mayor de 60 años en mi país. En 1990 teníamos aproximadamente un 7% de la población, ¿verdad?, mayor de 60 años, y actualmente tenemos más de un 10%. El crecimiento de la población provoca retos, no solo en mi país, sino en todo el mundo. Si estos retos
no se afrontan de la debida manera, pueden provocar problemáticas sociales como lo es el abandono. La Universidad de Costa Rica nos colaboró con una investigación y se realizaron investigaciones y entrevistas a 20 albergues. De los 20 albergues, 16 alegaron, ¿verdad?, tener entre 1 y 50% de su población en estado de abandono. 7 albergues alegaron poseer más de un 76% de su población en estado de abandono. Abandono. Esa es una problemática social muy fuerte y conlleva a consecuencias devastadoras, como lo es la depresión, la baja autoestima, la pérdida de interés en actividades diarias, sentimientos de soledad y pérdida de sentido a la vida. Si yo no me siento bien, yo no voy a querer comer, yo no voy a querer bañarme y yo no voy a querer hacer nada. Y mi salud va a venir a pique. ¿Cuál es la solución que ofrece Gerontovida? Gerontovida brinda una atención individualizada y grupal al adulto mayor en estado de abandono. Se brinda apoyo psicológico a estas poblaciones que lamentablemente sus familias los han dejado en albergues y nunca más han vuelto para estar con ellos, con el fin de proveerles un bienestar emocional. ¿Por qué Gerontovida? Número 1, la pirámide poblacional se está invirtiendo, cada vez hay menos nacimientos y mayor cantidad de adultos mayores. La problemática de abandono aumenta y los casos van y más y más y más y más. Número 2, se provee apoyo psicológico a poblaciones adultos mayores en estado de abandono. Y 3, se ofrece también capacitaciones de los cuidados que debe tener una persona adulta mayor y prevención de situaciones de emergencia, con el fin, ¿verdad? Y esto lo recalco, ¿verdad? Los servicios que son el de primeros auxilios y capacitamos también cuidadores de adultos mayores. ¿Cómo podemos lograrlo? Y es ahí donde ustedes son tan importantes y tan esenciales en todos los proyectos de los jóvenes emprendedores. Número 1, identificando albergues. Ya esta investigación la tenemos. Tenemos identificados albergues con mayores índices de abandono en el área central. 2, alianzas con universidades en lo que es el fomento de la investigación. Y 2, en la parte esencial, que es que los jóvenes de psicología, ¿verdad?, en avanzados, puedan realizar sus prácticas profesionales y sus campos clínicos. No solamente realizar una práctica profesional, sino impactando vidas que realmente necesitan ser escuchadas y realmente necesitan ser apoyadas. Actualmente estamos colaborando con el albergue de rehabilitación alcohólico adulto mayor indigente, ubicado en una zona marginal, y la idea de nosotros es próximamente expandirnos a otros centros, porque no es un centro, son muchísimos centros que sufren esta problemática. 9 albergues identificados y más de un 50% de su población se encuentra en estado de abandono. Con tan solo 9 albergues tenemos una población de 271 adultos mayores en estado de abandono. El rol de las universidades en el fomento del emprendedurismo. Quisiera comentarles acá algunos programas que nos han apoyado muchísimo en Gerontovida, y tal vez ya sea replicarlos en otros países o tomar algunas ideas, porque todos los jóvenes como yo nos fortalecen los emprendimientos. El Social Shot, que es en la universidad en la que yo estudio, es un espacio físico y virtual que se le da al estudiante, no solo al estudiante de la universidad, sino que se invita a otros emprendedores de otras universidades, asociaciones de estudiantes, líderes comunales, y este espacio promueve lo que es el emprendedurismo, la innovación y el impacto social juvenil. Hay 6 espacios, ¿verdad? 6 momentos que me gustaría mencionarlos. El keynote, aquí se invita a un expositor de mucho peso, con muchísima experiencia y con una actitud inspiracional, justamente para eso, ¿verdad? Para demostrarle a los jóvenes que sí se puede, desde un comienzo hasta ahora, sus fortalezas, sus debilidades y cómo lo han logrado. Los shots son espacios de 5 a 10 minutos que justamente vienen los emprendedores sociales, ¿verdad?, jovencitos que hay desde los 18 incluso hasta los 29 años en las universidades, para que cuenten su testimonio, ¿verdad?, y con el fin primero y último de motivar a otros jóvenes a emprender. Tenemos los workshops, que son talleres, ¿verdad? Se separa el auditorio en 3 espacios.
talleres desde lo básico, desde la creación de un modelo de negocios, porque muchos emprendimientos sociales no salieron de administradores, sino de psicólogos, de odontólogos, de otras carreras, y justamente es por eso que el emprendedurismo social tiene que ser transversal en todas las carreras, no solamente en la parte de administración. El Social Fair es una especie de feria, ¿verdad?, de emprendimientos sociales, donde todo el público sale del auditorio y visita estos stands, ya sea para anotarse como voluntario, ser patrocinador de los emprendimientos, o simplemente funciona como una red de networking, ¿verdad?, para trabajar en conjunto. El Social Bar, este es una especie de espacio que se le dan consultorías a los emprendedores en temas de finanzas, de mercadeo, de social media y en aspectos legales. Y el Social Challenge, que fue un reto que se lanzó el Social Shot, que justamente es tener 5,000 horas de voluntariado, ¿verdad?, para la próxima edición. Se considera que el voluntariado es una herramienta fundamental, ¿verdad?, para el éxito y el desarrollo de todos los países. El programa de la Universidad de Costa Rica, que es fantástico, maravilloso. El apoyo a pymes y entes sociales. Aquí se agrupan estudiantes de manera interdisciplinaria, como lo es el derecho, la administración, la contabilidad, la contaduría, economía, y apoyan a un emprendimiento social. Se les coloca el emprendimiento social para que colaboren, más que todo en la parte de investigación. En Gerontología nos colaboraron muchísimo en el estudio de factibilidad, en el plan de negocios, en el estudio de mercado, cosas que para un psicólogo nunca ha visto, ¿verdad? La verdad, la Universidad de Costa Rica nos ha apoyado muchísimo. Y los emprendedores que estamos en Gerontología son jovencitos también, y nos ha tocado luchar, ¿verdad?, para que los profesores nos muestren atención, nos den ese apoyo que realmente lo estamos teniendo. Los talleres del Centro de Intercambio de Conocimientos son talleres a emprendedores. Cualquier estudiante de América Latina que sea emprendedor puede postular a este reconocimiento. Se les da una semana de capacitación entera en el INCAE. Es fabuloso y se les asigna un mentor, y ese mentor lo acompaña durante un año. El emprendedurismo no es una magia, ni cuestión de genes. Es una disciplina y como tal puede ser enseñado. Ahí está el rol tan importante que ustedes asumen en nuestras vidas. Aquí me imagino yo en esta fotografía, ¿qué desearía tener un emprendedor en su universidad? Número 1, un programa de mentorías para emprendedores, ya sea 1 hora o 2 horas de los docentes o ya estudiantes graduados que provean a nosotros los estudiantes mentorías en el tema de administración. Asignaturas de emprendedurismo, ¿verdad?, en todas las carreras, con el fin de fomentar las habilidades emprendedoras y que los mismos jóvenes, ¿verdad?, desde que entren a la universidad comiencen con una idea, con la investigación, para que poco a poco emprendan un emprendimiento social. Espacios de intercambio de experiencia con emprendedores. No hay nada más satisfactorio, ¿verdad?, y para uno tener un emprendedor a la par que nos cuente el testimonio, que nos diga sí se puede, yo comencé acá y estoy en este momento. Inspirar a otros con su ejemplo. Incubadoras en las universidades. En casi todas las universidades pueden haber incubadoras, pero nos hemos topado que las incubadoras solamente escogen a emprendimientos con fines de lucro. ¿Y qué está pasando con los emprendimientos sociales, verdad? El gran apoyo que necesitamos, ¿a dónde está, verdad? Y eso es una espinita que se les puede dejar a ustedes, porque realmente los emprendimientos sociales necesitamos apoyo en esta parte. El Club de Emprendedurismo, donde se reúnen 1 vez a la semana estudiantes, ¿verdad?, ya sea con docentes, con otros compañeros o emprendedores experimentados, para que nos den asesorías desde la parte teórica hasta cómo llevarlo a la parte práctica. Convenios de cooperación con instituciones que apoyen o financien los proyectos, y eso es fundamental para todos los emprendimientos en la primera fase. Concursos de ideas y planes de negocio, de verdad ayuda muchísimo, ¿verdad?, todo lo que es la parte de concursos. Nosotros estamos compitiendo en Yo Emprendedor, en la parte de categoría social, estamos actualmente como finalistas y hemos ganado otros reconocimientos también por el mismo concurso de ideas. Entrevistas con emprendedores, que aparte de dar testimonios, nos inspiran a nosotros a emprender.
y algunos reconocimientos, como ya mencionaron, el premio Yo Creo, que es de International Youth Foundation y Laureate International, el premio Líderes de Costa Rica en la categoría Innovación Social. Fui seleccionada y para mí es un gran honor como una agente de cambio centroamericana, según la Fundación La FES. Y bueno, fuimos finalistas en TIC Américas, que es una competencia de talento e innovación de las Américas. De 6,000 proyectos fuimos seleccionados como uno de los 24 mejores. Aunque no ganamos, la experiencia fue fabulosa, fue en Paraguay este año y realmente todos los jóvenes pueden aplicar, todos los jóvenes deberían hacerlo, ¿verdad? Y es una manera también de visibilizar el proyecto y aprender, que eso es lo más importante. Somos miembros activos de Youth ActionNet, que es una red global de emprendedores sociales, presente en 52 países del mundo, con más de 1.2 millones de personas impactadas. Y el Centro de Intercambio de Conocimientos, como les mencioné, nos escogió como un emprendimiento social con alto impacto en América Latina y nos enorgullece totalmente. No nos corten las alas, los docentes. Ayúdenos a volar. Con el apoyo de los docentes y las universidades podemos lograrlo. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Hola, buenas tardes. A Gema, mis respetos, mi admiración total. Definitivamente el adulto mayor es una población que muchas veces se deja en el olvido y sin duda súper importante darles atención, ¿verdad? Así que es una cuestión de justicia también. Sí, felicidades. Muchas gracias de verdad por invitarnos. Como ya le habían mencionado, mi nombre es Fernando Guzmán, soy nicaragüense, tengo 25 años y desde hace ya 7 años he sido voluntario y ahora trabajo en Techo, en la organización Techo. Entonces, para comenzar, bueno, sabemos que todo emprendimiento realmente comienza reconociendo una situación puntual, ¿verdad? Este es el panorama que nosotros reconocemos. O sea, en América Latina, hoy por hoy, el 31.4%, según los datos de la CEPAL, del informe del 2011, son 174 millones de personas que viven en situación de pobreza en nuestro continente. 174 millones. En esta sala habremos, qué sé yo, cerca de 100 personas, ¿verdad? Pues son 174 millones. Es literalmente un escándalo ético que en América Latina, siendo un continente con tantas riquezas, con tanto potencial, con tantos medios, con tanta tecnología, existan hoy por hoy también 73 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema. ¿Esto qué quiere decir? Son personas que ganan menos de $1 al día, que tienen una familia y que viven con sus niños, que viven ancianos, que viven mujeres, que viven, son seres humanos que viven sin agua potable, sin energía eléctrica, sin condiciones mínimas de habitabilidad. Esa es la realidad por la cual más de 500,000 jóvenes en todo el continente decidieron movilizarse para trabajar con estas comunidades, porque la realidad que hoy vivimos es una urgencia a la que hay que atender. Siguiente, por favor. Como también les habían comentado, Techo está presente en 19 países de América Latina, 21 países, tiene oficinas en 21 países y una oficina de recaudación en Estados Unidos y una en Londres que está propuesta para continuar invitando a diferentes sectores de la sociedad, a las empresas, por ejemplo, a sumarse para luchar por la superación de la pobreza. ¿Por qué América Central? En América Central, a pesar de ser una región tan pequeña, 4 de estos países presentan los mayores índices del continente de pobreza. Estamos hablando de Honduras, que tiene un 67.4% de su población, más de la mitad de la población de Honduras vive en situación de pobreza. Nicaragua, que 58.3%,
El Salvador 46.6% y Guatemala 54.8%. Es una región tan pequeña con una población totalmente empobrecida. Entonces, un poco les quiero compartir cuál ha sido la experiencia que el Techo ha tenido trabajando en la región. Pero antes también presentarles qué es Techo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, Techo es una organización de la sociedad civil, o sea, somos jóvenes que estamos organizados, que trabajamos en comunidades que viven en situación de pobreza. Nosotros trabajamos en asentamientos, ¿ya? Lo que hacemos acá es acercar a los jóvenes a trabajar de la mano con los vecinos y las vecinas que viven en estas comunidades para juntos reconocer cuál es la realidad que se vive en estas comunidades y así hacer propuestas que impulsen el desarrollo de la comunidad. Eso es lo que hace el Techo. Ahora, ¿cómo surge? Siguiente, por favor. ¿Cómo surge? Bueno, surge en Chile en el año 1997 un cura jesuita llamado Felipe Berríos. Trabaja en una comunidad que se llama Curanilahue, tengo entendido que queda al sur de Chile, y impulsa la construcción de una iglesia con paneles prefabricados. Él observa que la comunidad se integra para poder construir la iglesia. Él dice, bueno, si funcionó con una iglesia, también puede funcionar con viviendas. Entonces lleva la propuesta a una universidad, la propuesta fue un éxito, y, o sea, sí se integraron, realmente generó un vínculo importante entre estos jóvenes que estaban en procesos de formación académica para trabajar junto a comunidades que viven en situación de pobreza. Siguiente, por favor. Luego, pues, por desastres naturales, en el 2001, hay terremotos en El Salvador y terremotos en Perú, y así jóvenes que habían tenido la experiencia en Chile deciden también llevar la propuesta a estos países. Hoy por hoy, 2014, bueno, estamos presentes en 19 países y tenemos oficinas en Estados Unidos y en Londres. Siguiente, por favor. Como saben, bueno, antes Techo se llamaba Un Techo para mi País, de hecho está bastante posicionado bajo este nombre. Nosotros teníamos un modelo de intervención que era en 3 fases bien definidas, ¿verdad? Que era la primera construcción de viviendas de emergencia, posteriormente se trabajaba en programas de habilitación social, que eran impulsar proyectos y programas diversos que atendieran las necesidades de la comunidad, y después ya se brindaban ya soluciones más definitivas, ¿verdad? Siguiente. Bueno, entonces estas son las viviendas que el Techo construye. Son viviendas prefabricadas que nosotros llamamos vivienda transitoria o viviendas de emergencia. ¿Por qué? Porque precisamente una solución concreta a una problemática de familias que viven hoy por hoy en casas de plástico, casas de cartón, casas de láminas de zinc viejas. Y bueno, ¿cuántas personas de aquí han estado alguna vez en un asentamiento y han visto con sus propios ojos o han pisado terrenos, por ejemplo, de comunidades que viven en esa situación? ¿Quiénes? Hay varias. Bueno, entonces sabrán de lo que les estoy hablando, ¿verdad? O sea, sí es una realidad que se vive en la región con bastante frecuencia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en el año 2012, nosotros obviamente ya teníamos más de 10 años de experiencia y nos dimos cuenta que no podíamos realmente continuar trabajando bajo este modelo de primero construir viviendas, después hacer programas de habilitación social. Se hace todo un proceso de evaluación y bueno, entonces definitivamente nuestra filosofía es: hay que trabajar escuchando a las familias que viven en las comunidades. Las necesidades están en las comunidades, quienes las viven son las familias, entonces hay que reconocerlo y comenzar a trabajar partiendo de ellos y tomándolos en cuenta como parte de la solución. Siguiente. Y así fue que, siendo ya Techo, cambio de marca, cambio de logo, pero también un cambio súper importante en la manera en cómo se plantean los objetivos de la organización, y se plantearon 3 objetivos estratégicos que para nosotros es la propuesta que tenemos para superar la pobreza en los asentamientos, ¿verdad? Involucrando a los diferentes sectores de la sociedad, que son el fomento del desarrollo comunitario, bueno, a través de diferentes programas del fortalecimiento, de la organización, de la participación, la promoción de la conciencia y la acción social, que se genera pues a partir del vínculo que existe entre el joven que quiere aportar y las familias que viven en las comunidades, y es la toma de conciencia de esta realidad
de este escándalo ético, ¿verdad? Como les decía yo, que es la situación de pobreza. La incidencia en política, bueno, que también es a través de la generación y difusión de información relevante sobre la situación de pobreza y los asentamientos, ¿verdad? Siguiente. Bueno, les comparto esta frase. El diálogo es el encuentro amoroso de los seres humanos que, mediatizados por el mundo, lo pronuncian. Esto es, lo transforman y transformándolo lo humanizan para la humanización de todos. O sea, realmente les comparto esta frase porque un poco, o sea, no un poco, así trabajamos bastante nosotros, trabajamos a través de un proceso de diálogo con los vecinos, nos sentamos, planificamos juntos, impulsamos proyectos juntos y nos hemos dado cuenta que realmente es el diálogo el factor que permite generar esta cercanía, ¿verdad? Y generar esta cercanía para atender soluciones. Y bueno, entonces, ¿este diálogo para qué nos sirve? Nos sirve para promover la organización, tanto de los jóvenes, dentro de las universidades, junto con las empresas, pero sobre todo con los vecinos de las comunidades, ¿verdad? Promoviendo la participación, el empoderamiento de jóvenes y de líderes comunitarios para apuntar a la autogestión. Entonces, al final, el voluntario lo que es un puente entre las necesidades reconocidas y la generación de oportunidades. Y ese es el tipo de emprendedurismo social que nosotros promovemos desde el techo. Nosotros acercamos jóvenes que están teniendo herramientas técnicas y tienen información y conocimiento desde las universidades y desde los colegios incluso, para generar entonces oportunidades junto con las familias que viven en las comunidades y en los asentamientos. Ahora, ejemplos concretos. Les voy a compartir un par de ejemplos concretos que se están dando en la región y lo voy a hacer a partir de los objetivos estratégicos que ya les mencionaba. Entonces, para la promoción del desarrollo comunitario, esto que ven acá es una casa comunal que se hizo en Costa Rica. El diseño fue participativo, se generó un proceso rápido de levantamiento de información junto con las familias para diseñar como ellos quisieran que fuera su casa comunal. Este es el resultado. ¿Por qué una casa comunal? Porque es un espacio de encuentro en la comunidad. Acá los voluntarios junto con los vecinos se reúnen y planifican cuáles son las respuestas que van a dar a las necesidades que se plantean. Siguiente. Ahora, siguiente, por favor. Esta es una biblioteca comunitaria hecha en Guatemala, en una comunidad donde había alta población infantil. Entonces se planteó como propuesta la creación de una biblioteca comunitaria donde los niños también tuvieran acceso a libros, a un espacio también de recreación y bueno, pues reconociendo que también la niñez es un elemento fundamental, ¿verdad? Porque es realmente forman parte de esa comunidad y seguramente cuando crezcan también van a ser los impulsores de esa comunidad. Siguiente. Esto fue acá en Panamá, en una comunidad en Arraiján que se llama Altos de Howard. Acá una problemática muy importante que se reconoció con los vecinos, el acceso a las viviendas, el acceso a la comunidad, y entonces acá lo que hicimos fueron jornadas para construcciones de veredas. También se construyó una vía de acceso, todo esto, lo mismo, partiendo de un diálogo con la comunidad. Siguiente, por favor. Acá pueden ver dos cosas. Acá pueden ver la vivienda de emergencia, esto es en Honduras, la vivienda de emergencia junto con una letrina bonera. Esta es una comunidad rural en Honduras y bueno, las familias acá cultivan bastante sus patios y como no tienen, o sea, que tenían letrinas que eran las que son reconocidas, que es un hoyo nada más en el suelo. Entonces acá la solución que plantearon con los voluntarios fue la creación de letrinas jaboneras para aportar la fertilización de la tierra y que fuera más productiva para las siembras que hacen los vecinos. Como parte de nosotros de promover también el tema de la autogestión, el techo siempre plantea que exista corresponsabilidad de las comunidades en la generación de los ingresos que van a ser utilizados para impulsar los proyectos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos acá en Panamá también un bingo que hacen las familias para recaudar fondos y hacer el aporte comunitario para su proyecto. Siguiente, por favor. Este es el diseño participativo de un parque infantil que vamos a estar construyendo próximamente, también en la comunidad Altos de Howard que le mencionaba, acá en Panamá. Acá los niños utilizando plastilina, masía, no sé cómo le dicen en sus países, los niños
participaron también como Soñándose el Parque, ¿verdad? Que es importantísimo que ellos también sientan que fueron protagonistas en el proceso de la construcción de un parque que va a ser directamente para ellos, ¿verdad? Siguiente. Estos son talleres de aprendizaje popular que se hacen en Nicaragua. Aquí una vecina, una líder comunitaria que se llama Zoraida, sabe hacer bisuterías, entonces nosotros lo que facilitamos fue acercar al resto de vecinos para que también Zoraida compartiera sus conocimientos con el resto de la comunidad, y hoy por hoy ya se han hecho 5 siglos de talleres de aprendizaje popular y han participado ya decenas de vecinos, la mayoría mujeres, en aprender bisutería, ¿verdad? Y esto obviamente ya es una alternativa, ¿verdad? Para que las familias tengan posibilidades de generar ingresos para ellos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y bueno, y también nosotros tenemos un programa que se llaman Fontechos. Bueno, son fondos concursables. Lo que se hace aquí es invitar a las diferentes directivas o a las organizaciones que existen en los asentamientos, que existen en las comunidades, para que en compañía de un voluntario formulen un proyecto y se plantea todo, ¿verdad? Se plantea cuál es la propuesta, cuál va a ser el objetivo, qué población de la comunidad va a ser beneficiada. Se levantan presupuestos, cotizaciones y finalmente se estructuran en un informe y lo presentan. Existen jueces, por decirlo así, ¿verdad? Un comité evaluador que valora, ¿verdad?, a qué organización entonces se ganó el Fontecho, según obviamente la propuesta sea como más realista, digamos, más sólida. Y bueno, esto es un Fontecho que se hizo en Guatemala. Ahora pasamos al otro objetivo estratégico, que es el fortalecimiento de la conciencia y la acción social. Bueno, nosotros todos los años impulsamos campañas en las universidades, impulsamos campañas también abiertas para invitar a las personas a participar. Entonces, esta, por ejemplo, era una campaña que se llama Ignorar no resuelve, el asentamiento existe. Y bueno, entonces aquí pues ven un grupo de jóvenes simbólicamente vendándose los ojos y con pancartas que te plantean la propuesta de que hay que reconocer que existen los asentamientos en el país. Bueno, esto aquí mismo en la Universidad de Panamá, esto fue una campaña universitaria. Nosotros construimos una vivienda digamos, de las que se suelen construir en los asentamientos y donde habitan familias. Entonces acá nosotros instalamos aquí frente al Paraninfo esta vivienda, y aquí entonces invitamos a los jóvenes a sumarse y a trabajar como voluntarios del techo, ¿verdad? Esto fue ahorita para el 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Superación de la Pobreza. Esto se llevó a cabo en la Plaza Central de Guatemala. Lo mismo, se levantó una vivienda de las que hay unos asentamientos, y se le preguntaba a las personas que pasaban por la plaza qué propuestas pensaban que eran necesarias para la superación de la pobreza. Siguiente. Ahora, bueno, también nosotros hacemos intercambios, ¿verdad? Las personas que estamos, digamos, liderando la organización en los diferentes países, tenemos espacios de encuentro para intercambiar experiencia, para proponer nuevas metodologías de trabajo, para compartir buenas prácticas, malas prácticas, y seguir, pues, obviamente madurando y mejorando en el trabajo que nosotros hacemos. Este encuentro fue en Nicaragua, participaron también líderes comunitarios, y el objetivo era ese, como fortalecer nuestro trabajo a partir del intercambio de experiencia a través del diálogo. Esto fue el primer encuentro de líderes comunitarios. Esto es importantísimo, ¿verdad? O sea, nosotros como organización de verdad creemos que el potencial para transformar la realidad está en el asentamiento. O sea, son familias que tienen muchísima creatividad, que tienen muchísima energía, que tienen muchísimo potencial, y en estos espacios de encuentro de líderes comunitarios lo que hacemos es precisamente intercambiar todo ese conocimiento que existen en las comunidades y pues también saber, ¿verdad?, que hay muchísimos asentamientos que están organizados y que están haciendo cosas para mejorar su situación de habitabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, este es un encuentro intercolegial. Digamos que esta es la cantera del techo, ¿verdad? Y obviamente nos interesa que los jóvenes, los adolescentes que están aún en secundaria ya vayan pensando, o sea, porque próximamente van a entrar a una universidad, y pues ojalá que a través de la experiencia que el techo facilita y la cercanía que se genera con el asentamiento, entonces estos jóvenes luego puedan ser emprendedores sociales, y la carrera que elijan sea precisamente para después proponer emprendimientos que sean que estén al servicio de las personas y el bienestar de la población, ¿verdad?
Bueno, esta también en Guatemala, una campaña que se llamaba Se Necesita Amor. Definitivamente la empatía y el reconocimiento de la realidad, la sensibilización, es amor puesto en práctica, básicamente, ¿verdad? Amor puesto en práctica, amor hacia las demás personas, amor a la sociedad y amor al país, ¿verdad? Entonces, y bueno, y el proceso de sensibilización más profundo, más transformador que el techo facilita es la cercanía con las familias en las comunidades. A mí, personalmente, después de 7 años, yo sí puedo afirmar que si hay algo que impactó y me dieron ganas de seguir trabajando y dedicar toda mi vida a esto, fue el asentamiento, ¿verdad? Y por desgracia no tanto la universidad, que muchas veces peca, ¿verdad? Peca de no darnos campo, no darnos terreno, porque un libro, por más duro que sea lo que se plantee, por más que la CEPAL ponga porcentajes de pobreza en los informes, en los documentos, eso a mí no me permite ver el rostro de esa persona, ¿ya? Y no me permite saber nombres, no me permite conocer ni a doña Olga, no me permite conocer ni a Doris, ni a María, ni a Juana, ni a nadie. Ya, para mí es un número más el que está en la CEPAL, y me parece que este encuentro es el que realmente transforma. Y bueno, y finalmente el tema de incidencia política, comprendiendo la política desde una perspectiva más amplia, ¿sí? O sea, la política no solo es de la participación electoral, no solo a partir de salir a las calles y protestar, o sea, la participación política incluso desde el asentamiento, o sea, cuando nosotros hablamos de democracia en la comunidad, lo hacemos invitando a los vecinos a tomar decisiones. Esto es una asamblea. De hecho, es la asamblea en donde se toma la decisión de construir la vía de acceso en la comunidad. Habíamos identificado diferentes problemáticas y fue con votación a mano alzada que se definió cuál era la problemática que íbamos a trabajar y a partir de ahí, entonces, hacer un plan de trabajo en conjunto con ellos. Entonces, esa participación, esa toma de decisión que se hace junto con la comunidad es la incidencia política que nosotros queremos tener, en donde los liderazgos sean validados, sean reconocidos, donde la voz, donde los vecinos tengan voz y votos y donde también participen activamente en los procesos de transformación comunitaria. Siguiente. Bueno, aquí también estamos discutiendo los planos del terreno donde se va a construir el parque, donde la foto de los niños. Entonces, lo mismo, los líderes son los que miden, los que saben dónde va a ser, cómo quieren que lo hagamos, etcétera. Siguiente. Bueno, esta también es la vivienda que le había comentado, que se puso en la Plaza Central de Guatemala por el 17 de octubre. Siguiente. Todos los años tenemos un mes en donde nosotros hacemos algo que nosotros llamamos campaña institucional, ¿verdad? Pero que realmente queremos es poner el tema de los asentamientos en agenda, queremos mostrar y acercar esta realidad a la sociedad para que la sociedad luego entonces se involucre, ¿verdad? Entonces acá acudimos a medios de comunicación también para tener un megáfono más grande, digamos, y ser escuchados. Siguiente, por favor. Y bueno, el más importante, ahorita en Costa Rica se acaba de terminar el proceso de censos de asentamientos, ¿verdad? Se identificaron, si mal no recuerdo, 394 asentamientos en todo el país y para el techo, ¿verdad? Y el aporte que con esto puede hacer es clave, porque ahora ya nadie puede decir que no sabe dónde están los asentamientos, nadie puede decir dónde están esos focos de vulneración de derechos humanos, nadie puede decir que eso es mentira, que hay menor pobreza, porque nosotros fuimos junto con cientos de voluntarios a levantar información, a conversar con líderes que hay en estos asentamientos y se generó un informe a partir de eso y próximamente se va a estar lanzando una plataforma en internet donde vamos a poder ver puntualmente dónde está ubicado, cuántas familias hay, cuáles son los servicios básicos que hacen falta, etcétera, ¿verdad? Entonces, ojalá esta sea una herramienta, y hay países que lo están logrando, como en Chile, por ejemplo, donde Techo Chile es prácticamente el que hace los relevamientos de información para el Estado. Siguiente. Bueno, y en el 2014, hoy por hoy, bueno, ya superamos, siguiente, por favor. Hoy por hoy ya superamos más de 100.000 viviendas, hemos trabajado junto a más de 100.000 familias en asentamientos de todos los países del continente, hemos movilizado a más de 600.000 jóvenes, estos datos que ven aquí son a inicio, ¿verdad? Estamos hablando de enero de 2014, ya estamos terminando el año, entonces todos estos números, digamos que
han crecido, ¿verdad? Se han sumado más voluntarios, hemos trabajado junto a más familias, hemos abierto más espacios de participación y bueno, entonces hay 880 mesas de trabajo que son esos espacios de encuentro de voluntarios y líderes para planificar proyectos. Han habido más de 8.600 pobladores graduados de capacitación en oficios, de costura, peluquería, cosmética, talleres de aprendizaje popular, etcétera. Se han construido más de 3.310 viviendas definitivas. Estamos hablando ya de viviendas con todas las instalaciones para servicios básicos, viviendas de material de construcción, de bloque, etcétera. Se han realizado más de 344 sedes comunitarias, como las que le mostré en el ejemplo de Costa Rica. También aquí en Panamá próximamente vamos a hacer una. Y bueno, se han beneficiado a más de 15.000 niños en todo el continente que han participado en programas de estimulación y educación, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso, ustedes, yo sé que son personas que también son emprendedoras, muchos de ustedes participan en espacios académicos y bueno, nada más pedirles que faciliten esa cercanía, que realmente la teoría sea aplicada a la práctica y que esa práctica sea siempre al servicio de la población, siempre al servicio de la gente, ¿verdad? Que debería ser el fin último de la actividad del ser humano. Así que, nada, eso, muchísimas gracias. Y ya. Buen día. Quisiera dar un saludo en mi idioma. Mi idioma materno es el náhuatl mexicano de la Sierra Norte de Puebla, de una comunidad muy pequeña llamada Cuaco, que apareció en un mapa porque por ahí pasaba el tren, porque de ahí extraían alguna riqueza mineral. Totanexki, Cihuatlacame, Totanexki, Temastián, Temastili, Totanexki. Muchísimas gracias, damas y caballeros, muchísimas gracias, maestros, alumnos, muchísimas gracias por esta invitación de ALAFEC a compartir un poco de la experiencia que hemos desarrollado a lo largo ya de 20 años, en un país llamado México, en donde ahora se encuentran un sinnúmero de iniciativas sociales que tratamos de paliar la situación por la que atravesamos. No solo como país, sino como Mesoamérica. Una situación que ahora tiene en una profunda crisis a nuestra Mesoamérica, y que ya lo decía bien el rector, que parte de la corrupción y del mal manejo de nuestros recursos naturales, y que ahora tiene a 43 jóvenes desaparecidos de una escuela rural llamada Ayotzinapa, y que quizás ellos deberían de estar aquí también compartiendo todo eso que estamos tratando de construir por una Mesoamérica cada vez mejor y por un país llamado México que esperemos salga adelante como lo ha hecho en otras ocasiones. Me siento realmente orgulloso de estar en esta sala universitaria de la Universidad de Panamá, una sala repleta de conocimiento, en donde efectivamente a partir de él se construyen nuevos caminos para mejores países. Una sala repleta de hombres y mujeres que estamos preocupados y preocupadas por el mejor vivir, por un camino diferente que nos lleve a compartir esa riqueza y construir ese conocimiento. Okay. RITA es la Red Indígena de Turismo de México, Asociación Civil. Si ponemos las primeras letras dice RITMAC, pero como estábamos ya metidos en el tema del negocio, en el tema de la empresa, entonces le quitamos la M para que dijera RITA, ¿no? Es por eso que su nombre RITA es corto, es muy recordable y es parte de los principios de
de lo que hacen los diseñadores, la comercialización y demás. Estábamos entrando al mundo que se nos había negado o que nos había negado. Construir empresas desde la visión indígena. Empresas que pudieran partir no únicamente de la riqueza natural y cultural, sino también del conocimiento que tenemos los hombres y las mujeres indígenas de México y de todo el mundo. En nuestras regiones, obviamente, existe una exuberante belleza, una gran riqueza cultural, pero también ocupamos los últimos o los primeros lugares, depende de la lectura, en los índices de desarrollo humano. Esto significa que somos los más ricos, pero también los más pobres. Siguiente, por favor. Los motivos del nacimiento de Rita. Primero, la afluencia de visitantes de forma desordenada a nuestras regiones, en búsqueda de un turismo diferente, de un turismo en donde el bullicio estuviera lejos y la cultura estuviera cerca. Otro fueron los procesos de implementación de empresas turísticas ajenas a la comunidad. Esto es, nos convertíamos en jardineros dentro de nuestro propio jardín. Y no necesariamente ocupábamos ni ocupamos puestos de alto nivel, sino más bien los puestos más bajos. El otro fue la difusión de nuestra cultura como folclore. Nosotros decimos que no somos folclore, somos cultura viva y somos cultura ancestral, que además se crea y se recrea constantemente de acuerdo al ir y venir de las sociedades. Y estamos muy conscientes de que estamos dentro de un mundo globalizado y que en este mundo globalizado o aprendemos a bailar al son que está o aprendemos también a enseñarles a bailar a nuestro ritmo. Y entonces la fiesta es diferente. La otra fueron los procesos de privatización de nuestros espacios territoriales. No solamente llegaban empresas, sino que de manera amañada privatizaban espacios. Y obviamente eso significaba migración de nuestra gente y por lo tanto pérdida de nuestra cultura. Y cuando se pierde una parte de la cultura, entonces se pierde también una parte del conocimiento. Y no estábamos más dispuestos a ello. El otro fue que ante todo ello fuimos naciendo pequeñas empresas familiares o comunales, pero de forma aislada, de tal suerte que no teníamos acceso ni a recursos económicos ni a competir con las grandes empresas. Por el contrario, estábamos casi destinadas al abandono y a la muerte, lo cual tampoco queríamos. El otro fue el uso del derecho que nos asiste al desarrollo. Derecho asignado por Naciones Unidas, en la Convención Marco sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, pero también en la Constitución mexicana que nos reconoce el derecho al desarrollo y el derecho al uso y al usufructo de nuestros recursos naturales que existen en nuestros territorios. Y dijimos, pasemos de la política a la ejecución. Pues veníamos de un proceso político harto difícil, en el que sabíamos que estábamos ganando espacios, pero que nuestras poblaciones seguían viviendo, como ya lo decía el hermano que me antecede, en condiciones realmente paupérrimas. Habíamos tenido diputados, senadores, presidentes municipales, pero eso no significaba el desarrollo. Significaba el desarrollo para algunas cuantas personas. Entonces decidimos entrar en la otra parte, en la parte en donde más población, en donde más hermanos y hermanas se pudieran involucrar. La siguiente, por favor. Hay todo un trabajo previo al nacimiento de Rita. Hay recorridos de campo a nivel nacional, hacemos recorridos. En México, como saben, es de los países más grandes de América Latina. Son recorridos extenuantes, pero muy enriquecedores. Nos permiten ver las realidades, como también ya se decía. Hacemos un proceso de difusión de derechos indígenas para que supiéramos de dónde venía la iniciativa,
por qué nacía y cómo el Estado tenía una obligación para con nosotros, que no estábamos haciendo un acto de pedir, sino de exigir a través de un derecho que nos asiste. Hacemos asambleas comunitarias, reuniones con las diversas microempresas para ir consensando la importancia de tener una empresa de carácter nacional. Rita nace en el mes de octubre del año 2002, se suman 15 estados de la República Mexicana, 16 pueblos indígenas distintos, de los 64 que existen o existimos reconocidos oficialmente por el Estado mexicano, y a la fecha sumamos más de 150 empresas dedicadas únicamente al sector turismo, en donde la empresa más pequeña genera mínimamente 5 empleos permanentes y la más grande en el tema del turismo genera hasta 25 empleos permanentes. Y esos son los empleos directos, más los empleos que se generan de forma indirecta, más todo el tema de bajarle la huella ecológica al tema de transporte de mercancías, porque lo que hacemos es consumir lo que en la región se produce, tanto carne, vegetales, como materia prima distinta que hemos utilizado para la construcción de nuestros albergues, nuestras cabañas, nuestros hoteles, nuestras salas de convenciones y todos los circuitos y recorridos que hacemos. En Rita tenemos un principio: no podemos hacer ningún evento fuera de nuestras empresas, porque eso significa fuga de capital. Lo que hacemos es enseñar con el ejemplo y que el recurso se quede al interior de la comunidad. Cada evento, cada capacitación la hacemos en nuestros hoteles, en nuestros salones de convenciones, y el recurso se queda ahí. Fortalecemos el empleo, y aquellas empresas que van empezando, que piensan que no es posible tener una empresa, ven en los hechos que realmente eso es posible. Y nos ha funcionado bastante bien. Pero Rita tiene la particularidad, o nace con la particularidad de ser una empresa dedicada al sector turismo. Después del año 2002 hay un proceso de fortalecimiento. Hacia el 2007 teníamos ya solicitudes de empresas que, viendo que Rita estaba avanzando a buen ritmo y que éramos muy serios, que habíamos dividido la parte política de la parte empresarial, que habíamos insertado como principios el respeto a la preferencia política partidaria, el respeto y participación de la mujer, el respeto a la preferencia sexual diferente, el respeto a la madre tierra, bajo uno de los grandes paraguas que era generar economía local. Otras empresas empezaron a voltear hacia nosotros y solicitaban su ingreso. En ese momento se da un proceso diferenciado, o empezamos a generar un proceso diferenciado. Y esta parte le he puesto el proceso de Rita a cielo. Al final les voy a explicar por qué cielo. No porque nos vayamos al cielo, más bien somos muy pecadores y pecadoras, sino porque es la otra parte que hemos desprendido. Bueno, Rita se va fortaleciendo en el año 2007, empezamos a recibir reconocimientos nacionales e internacionales, después de que nadie creía que los indígenas podíamos ser empresarios y empresarias. Dicen, estos cuates en realidad saben lo que están haciendo. Estos hombres y estas mujeres están desafiando el status quo. Estos hombres están rompiendo paradigmas. Y empezamos a tejer alianzas y puentes, túneles, canales con instituciones académicas, entre ellas la UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, la UPAEP, entre otras, pero también empezamos a generar sinergias. Y si bien no tenemos una política partidaria definida, porque es parte del respeto, sí hacemos incidencia política. Porque a partir de la incidencia política es como cambias las reglas del juego y entonces te insertas de tú a tú
como institución. Ya no el que llegue y pide, dame mi peso. No, nosotros decimos que no. Nosotros decimos que estamos en otro momento. Bueno, llegan diversas solicitudes a Rita de ingreso, se hace una reflexión del equipo núcleo y decimos, ¿qué hacemos? Ampliamos la misión, visión de Rita para ampliar el paraguas y podamos estar todos y todas, o ¿qué hacemos? Y en ese ir y venir y observar la realidad, decimos, pues hagamos lo que hacen los empresarios, somos empresarios. Entonces, hagamos una cámara de empresarios indígenas, ¿no? Y decimos, sí, esa es la solución, somos empresarios, estamos generando una economía local, estamos poniendo válvulas de escape a esos puntos rojos del país, estamos aportando al Producto Interno Bruto. Pues sí, pero eso se tiene que demostrar con estudios, y pues para eso están las universidades. Y la UNAM nos ayuda a hacer todo un estudio. Pero ese sueño inicial de crear una cámara empresarial es un poco difícil, ya les explicaré. Se hace una investigación jurídica para sustentar jurídicamente por qué podemos y debemos y es necesario tener una cámara empresarial indígena. Repasamos el derecho internacional, Naciones Unidas, OEA, etcétera, hasta llegar a la realidad jurídica de México. Y la realidad jurídica de México nos dice que no, simplemente somos indígenas y ya es lo que quieras, pero aquí no pasas. Decimos, bueno, está bien, nos ponemos tristes, casi lloramos, casi tiramos el proyecto, pero el gran maestro es sabio y dice, no, espérense, vamos adelante. Y bueno, se hace investigación de otras cámaras, si hay otras cámaras similares a nivel internacional, hay una en Canadá, una en Canadá, pues con los indios, con los hermanos, no recuerdo el nombre, Inuit, de Canadá, hay otra con los hermanos Navajo en Estados Unidos, en Nuevo México, y hay una más en Nueva Zelanda. Pero las tres son locales, son estatales, y nuestra ambición es mucho más amplia. Entonces nos trasladamos 15 días a Nuevo México, que nos queda a la vuelta de la esquina, estamos 15 días con ellos conviviendo, vemos cómo esa cámara empresarial de indios Navajo y Cherokee tienen todo un sistema de empresas, de todo lo que han pasado, pero es local, y nos traemos una gran enseñanza, para que con esa enseñanza tratemos de no cometer los errores que el dinero trae consigo. Porque si tienes dinero y no sabes para qué se usa, entonces estás a 1 milímetro de perder cultura, arte y tradición. La siguiente, por favor. Es esa. Se hace, igual que con Rita, un recorrido a nivel nacional para consensar y reflexionar sobre la importancia de crear una cámara empresarial. Este recorrido nos lleva a más de 50 reuniones en 22 estados del país, ¿no? Desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala. 50 reuniones es extenuante, pero muy interesante, porque esa realidad nos permite vernos, recrearnos y fortalecer el corazón. Esa poesía indígena, esa poesía que va y viene entre las aves y entre las flores y los caminos, y esas realidades difíciles de un país llamado México, nos permiten irnos fortaleciendo. Después de todo este recorrido, creemos que ya estamos maduros, ¿no? Y que nuestra iniciativa ya es lo suficientemente bella como para presentarla, y decimos, vámonos a presentarla a Naciones Unidas. Y la UNAM cree en nosotros. La Universidad Nacional Autónoma de México dice, sí, vamos a Naciones Unidas a presentarla. Naciones Unidas saca un cintillo, muy a su estilo, que dice, acogemos con beneplácito la iniciativa de empresarios indígenas de México. Con ese cintillo, nosotros regresamos a México contentos, ¿no? Pero, y pensando que se nos habían abierto las puertas, que esto
que esta intención de Naciones Unidas de invitar al país, de instar al país, como ellos dicen, al apoyo para esta iniciativa, pensamos que iban a estar bajando del avión los periodistas, las cámaras y todo el mundo. Y llegamos y, oh sorpresa, no había nadie, excepto un puñado de indígenas, hombres y mujeres que nos abrazábamos. Perdón, el sentimiento mata el corazón. Que nos abrazábamos felicitándonos porque habíamos presentado en Naciones Unidas una iniciativa como una Cámara Empresarial Indígena. Y la realidad jurídica de México nos vuelve a decir que no podemos. Que qué bueno que Naciones Unidas nos quiere, pero en México no es posible. Decimos, bueno, está bien. Hemos hecho mucho trabajo, le hemos invertido muchos años de nuestra vida y no vamos a claudicar. Somos hombres y mujeres empresarios bajo un principio de empresas indígenas, socialmente aceptadas, ecológicamente viables y económicamente sostenibles. Y lo hemos demostrado. Y llegamos a la decisión final, como no podíamos constituirnos como Cámara, llegamos a la decisión final de constituirnos como una confederación indígena empresarial y de comunidades locales de México, una confederación de sociedades de capital social. Y como eso no está totalmente tachado en la Constitución, ni en la parte más administrativa, entonces ahí sí aprendimos a ver el derecho con esa curva casi elíptica que tiene la Madre Tierra. Y no pudieron decirnos que no, ¿no? Y entonces, 9, 10 y 11 de octubre pasado, nos hemos constituido como una confederación de sociedades de capital social, con un nombre que es Confederación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México. ¿Por qué comunidades locales? Porque hay gente que no es indígena, pero que no es campesina. Y el derecho internacional, cuando nos metimos en esa parte, vimos que se define como comunidades locales. Porque entonces entra el hombre o la mujer del bosque, el recolector, el ovejero o el que cuida animales, pero entra también la gente que cultiva sal, pero entran todos esos que no son campesinos y por eso decidimos comunidades locales. Pero también entra el afromexicano, en nuestro caso, ¿no? En Panamá no sé cómo les llamen, afrodescendientes, y por eso es comunidades locales. El número de empresas convocadas es de 66, la fundamos finalmente 90, y en este recorrido de 50 viajes alrededor del país, sumamos alrededor de 550 empresas socias fundadoras. Entre las que se encuentran productores de vino, mezcal, ron, sal reina, que es la sal más fina, que es la sal para diabéticos, elaboración de muebles, aprovechamiento de recursos del bosque, minería artesanal, artistas, consultores indígenas independientes, restauranteros, turismo y un etcétera tan largo como los 3 principales ejes de la actividad económica a nivel mundial. Esto nos dice que estamos realmente rompiendo paradigmas. El siguiente paso es la constitución legal y obviamente continuar con el apoyo de la universidad para ver, en un primer estudio nos dice que aportamos el 6% del Producto Interno Bruto al país. Es en un primer estudio. Vamos a profundizar para demostrar científicamente cuánto es lo que aportamos y cuántos empleos estamos generando a partir de una inyección mínima de recursos económicos. Obviamente para todo este trabajo tenemos muchos aliados, ¿no? Muchas aliadas para que todo esto pueda ser posible. Y Rita como tal nace bajo el eslogan de ecología, cultura y desarrollo con identidad, que en ese momento lo diseñamos, lo rediseñamos, lo vemos y lo seguimos viendo como esa parte de Rita.
y también acuñamos el término de turismo indígena, para hacerle más ruido al turismo todavía, porque no nos veíamos reflejados ni en turismo de aventura, ni en turismo de campesino, ni en eso, sino más bien como turismo indígena. Y en cielo, por eso decía de Rita al cielo, el cielo es la Confederación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México, ¿no? Y ahora nuestro emblema es por la unidad y el buen vivir. La unidad de todas estas empresas bajo principios muy claros y el buen vivir más allá del desarrollo, porque somos empresas indígenas con una economía social que queremos un buen vivir. Decimos, amo quema, teotequi moselti, quema, desarrollo. Los pueblos indígenas no decimos no al desarrollo, decimos sí al buen vivir. Y ahí estamos, caminando, tratando de avanzar, tratando de pasar de la política a la ejecución y de ya no ser más objetos, sino sujetos de nuestro propio desarrollo. Tlazacamati mía, tlactoa otlinica. Muchísimas gracias por la palabra escuchada y que haya flores en su camino al andar. Muchísimas gracias. Preguntamos al Pleno si hay preguntas para los panelistas o para los expositores del tema central. Tenemos en este lado tres preguntas. Si nos permite el joven de la parte de atrás. El equipo, por favor, pasar los micrófonos a los asambleístas. La persona que está de pie, por favor. Buenas tardes, soy Eduardo Ábalos. Los que conocen a mi papá no les extrañará que yo haga esto. Voy a tratar de ser muy puntual en mis preguntas y me gustaría realmente dirigirlas a todos. La primera sería si se puede complementar la definición de un emprendedor social para hacerla más atractiva y más rentable. ¿Por qué? Se tiene el estigma, al menos en lo que yo he visto, que si hay lucro, entonces no puede ser emprendimiento social, que está mal ganar dinero cuando estamos ayudando a otras personas, siendo que en realidad el mundo se mueve por dinero. Si nosotros encontramos la forma de que la gente se dé cuenta que mientras más ayudes, más ingresos generas, creo que se va a cambiar muchísimo la visión que se tiene de un emprendedor social. ¿Por qué? Hoy en día tenemos los jóvenes, en general, la idea que la cuestión de ayudar es ir y tomarte la selfie con el niño que se está muriendo y ya por eso tú estás ayudando. Se está cambiando mucho el enfoque que se tiene de ayudar a realmente resolver la problemática desde fondo. Porque creo que las medidas han sido insuficientes. Muchas veces se resuelven problemas que son solamente la parte final de lo que se provoca. No solamente es, por ejemplo, yo creo que mi compañera Gema lo ha visto, lo han visto en Techo, lo han visto en Rita, que no solamente es, bueno, vamos a darle mayor poder, empoderamiento y una cámara de comercio a los indígenas o mayores facilidades para hacer comercio, no solamente es darle una oportunidad a los adultos mayores, no solamente es dar una casa. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de toda la falta de formación en esas personas? ¿Qué hay detrás de la falta de valores en las familias que no sabemos agradecer a los adultos mayores? ¿Qué hay detrás del poco respeto que les tenemos a las comunidades indígenas cuando fueron parte de nuestros antepasados? Creo que esto también obedece a que no sabemos generar diferentes beneficios a lo que nosotros hacemos como parte del emprendimiento. No solamente es decir, es que los emprendedores son gente que cambia el mundo, son como superhéroes. Muchas veces se cree eso, cuando en realidad eso es algo que se puede hacer y que se puede formar. Hay empresas como Body Shop, que es una empresa que se creó en Inglaterra con la idea de ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Está Mary Kay, que también se creó como una empresa para ayudar a las mujeres a tener su propio negocio y aparte ser parte de, bueno,
formar su familia adecuadamente. Al menos en mi experiencia, yo me dedico a formar líderes y emprendedores. Yo lo hice porque a mí me hace feliz ayudar a las personas a desarrollar el máximo de sus habilidades. A mí eso es lo que me importa. ¿Yo qué hago? Yo se lo vendo a las empresas como yo te voy a ayudar a capacitar a tu gente para que tengan las competencias, las habilidades sociales necesarias. Y en las universidades, ¿cómo lo vendemos? Porque yo te voy a ayudar a complementar la formación académica que tú das. Punto. Yo hago lo que a mí me gusta, que es ayudar a las personas. Y además generamos valor agregado en 3 rubros: al alumno, la universidad y la empresa. Creo que es muy fácil hacerlo. Desafortunadamente vemos el emprendimiento social y el emprendimiento empresarial como algo separado. Creo que se pueden juntar y creo que se pueden hacer de una forma muchísimo más complementaria. Y la segunda es si las medidas tomadas por las universidades para fomentar el emprendimiento social darán los resultados necesarios. Características muchas veces tenemos la diferencia entre un líder y un emprendedor. Creo que hay que entender que un líder puede ser en diferentes momentos. Podemos ser líder en nuestra casa, en la comunidad, con los amigos, en la escuela. Pero un emprendedor tiene que ser emprendedor toda su vida. Un emprendedor nunca puede quitarse ese switch. Entonces ahí creo que también hay que trabajar. Y también entender que un emprendedor emprende por qué razón. O por necesidad, ya sea un factor externo, o por formación. Desafortunadamente, no creo que si estamos en una asamblea de universidades vamos a esperar a que sea por necesidad que se emprenda. Creo que si estamos aquí es porque se debe hacer por medio de la formación. Tampoco creo que sea nuestra culpa porque culturalmente así nos enseñaron. Culturalmente yo creo que 15 años de nuestra vida tenemos que estar acostumbrados a cállate y pon atención. Al menos yo es lo que escuché durante la mayoría de mi formación educativa. Cállate y pon atención. Nunca nos enseñaron a seguir nuestros sueños, nunca nos enseñan a motivarnos, nunca nos enseñan a ser creativos. Porque también no se da la formación a los maestros para que sepan cómo encauzar adecuadamente a esas personas. Y también hay una realidad. Si nosotros queremos darles una formación en los últimos años en la carrera, cuando solamente los tenemos 4 años, y en su familia tienen gente que nunca ha emprendido, lo primero que les va a decir es, tú no vas a poder. Métete a trabajar, vete a la segura. Yo veo que Gemma ya me está dando la razón porque lo ha vivido. Y esa es la realidad. Creo que tenemos que hacer realmente un apoyo completo. El maestro muchas veces no sabe por qué para el alumno es más importante tomarse una foto en el antro de moda con sus amigos que emprender un negocio. No sabe por qué les interesa más ver Facebook quién anda con quién que por qué sabe leer las noticias de su país. Creo que debemos de hacer realmente una unión entre lo que está pasando en la parte académica y lo que están viviendo en la realidad los alumnos, porque hay una diferencia importante. Vamos a ir dándole también espacio a los demás. Sí, si pudiéramos es concluir, por favor. Eso es lo que yo quería comentar. Perdón, traté de hacerlo lo más concreto posible, pero esto es algo que se lleva fácil 10 horas de... Lo que yo creo es que la universidad debe fungir como un motor que revolucione la forma de educar, no solamente querer cambiar al final de la formación educativa. Se pueden hacer más. Esas serían mis preguntas, si quieren las repito para que no haya duda. No, aquí tomamos nota. No se preocupe. Tomamos no voy a nota de todo. las preguntas, Okay. Y vamos, la metodología va a ser que vamos a tomar varias preguntas de los asambleístas para que en la mesa se las distribuyan y puedan dar respuesta. Muchas gracias. Los otros que estaban interesados y que habían levantado la mano, por favor, ahí cerca, el equipo de apoyo, Sí. por favor. Antonio Castro, de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Para Rita, Cecilio, nada más, ¿cómo evitar, y ahora que está más grande y más organizado y cada vez mejor esta extraordinaria iniciativa que nos has dejado, creo que a todos sorprendidos, cómo evitar que no se infiltren, lo decías como un principio, los partidos políticos en México? Ahora que es un gran, pues parece un gran botín, ¿cómo le hacen para que no se les meta esto, que tú dices que el dinero puede provocar que se pierda el arte, la cultura y la tradición? Pues si se infiltran ciertos partidos políticos y tomarlos como bandera para muchas cosas, pues creo que sale todavía peor y se pierden más cosas. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo le hacen para evitar esto? Gracias. Gracias. ¿Alguien más por ahí había también levantado la mano? Sí, buenas tardes. Eulalio González, de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México.
También va por el punto de que cómo poder luchar hoy día contra incluso todos los que estamos aquí sentados con los roles que jugamos, desde el punto de vista incluso de empleadores, como universidades, que recibimos a gente que va a trabajar con nosotros, por supuesto como consumidores, como docentes. Cuando queremos entrar al ámbito de emprendedores, me parece que también tengo que generalizar emprendedores, y todos los emprendedores deben tener una característica que sea lo social. Entonces, como universidades, en nuestro plan de estudios, ¿cómo lograr que esos temas que ya nos planteaba, de hecho, Leonel en una de las gráficas, poder incluirlos en los mapas curriculares, independientemente de lo que nos atañe a nosotros, que podrían ser escuelas de negocios? Sobre todo porque hoy día, bueno, hay un autor, un médico español que dice que, pues, causa de todo esto que estamos padeciendo es porque a título individual y por supuesto social, la toma de decisiones y el estilo de vida lo puede regir el nihilismo, el hedonismo, el relativismo, el consumismo, que nos está llevando a un materialismo enfocado al placer individual, y que eso obviamente las empresas se están dando cuenta, y la publicidad está enfocado a eso. Entonces, el rol que tenemos que jugar como universidades, a través de esos planes y programas de estudio, cómo lo vamos a ir logrando, incluso a nivel, a la FEC, a nivel regional, ir consolidando, y en esa actualización también que comentaban de profesores, para que se logre, pues, verdaderamente los resultados, y sobre todo el empresario, voy a catalogarlo como empresarial, no se haga a un lado y diga, ¿sabes qué? Pues eso no es problema mío, porque a mí no me dijeron que tenía que hacer tal o cual cosa. Eso es problema del emprendedor social, y serán los menos. Y entonces la lucha, pues, es todavía más compleja. ¿Cómo involucrarnos todos y conseguir de manera conjunta estos resultados? ¿Alguien más en el público? Tenemos por acá también, y luego el señor que está en la primera fila. Por favor, el equipo, si acercan un micrófono a la segunda, tercera fila del lado derecho, por favor, y estar atentos aquí en la primera fila porque hay otra pregunta. Muy buenos días, y soy de la Universidad La Gran Colombia. Primero quiero manifestarles a ustedes un grande sentido de felicidades y alegría, el de poder encontrar en la voz de los jóvenes una voz, un grito que se alza a través no solamente de este auditorio, sino para el Estado, que es cuando ustedes están cumpliendo realmente una obligación del Estado de respetar los derechos fundamentales del individuo y del ser humano. Por aquello, mi pregunta es que no solamente nos asume la responsabilidad de nosotros, sino la de levantar en nosotros de una nueva, de estas generaciones mucho más avanzadas que la de los jóvenes, la de poder despertar una conciencia, y que ustedes muchachos y jóvenes, el de despertar, como lo repito, de una conciencia. ¿Qué hacemos esta generación de viejos, de decanos, de estudiantes, de docentes en este Paraninfo para apoyar a estos jóvenes? Gracias. Gracias, y aquí en la primera fila tenemos a alguien con una consulta también. Muy buena tarde para todos los asambleístas. Un saludo de felicitación para los jóvenes que lideran estos proyectos, y para cada uno quiero agradecerles me reciban de manera muy sincera y de admiración unas reflexiones sobre los proyectos que están liderando, y obviamente cómo se llega a alcanzar de pronto mayores impactos en estos resultados que nos han dado a conocer. Respecto a Gema, con su proyecto de Gerontovida, que aquí nos llamó la atención, en términos de que nosotros nos acercamos obviamente a esa edad, algunos ya estamos ya como veteranos de Gerontovida, y encontramos que a veces se puede dar que el proyecto quede solamente en la mendicidad y que pudiera entonces hacerse mucho más productivo. Voy a colocar un caso, y dice Gema que se inspiró en la abuelita. Yo me voy a inspirar y siempre vivo todos los días acompañado
de una señora, yo no la llamo viejita porque está más productiva y más enérgica de pronto que mi persona, y es la señora que nos hace la administración doméstica, 73 años. Y esta señora superó en productividad y eficiencia a una señora de 40 años que nos trabajaba en el servicio doméstico. Y entonces yo la volví a reenganchar. Pero empecé, obviamente, a entender que ella tenía mucha sabiduría, que quizás es la puerta de entrada a que en vez de hablar de albergues, como casi relegando, desplazando al abuelo del seno familiar, hablemos de que el proyecto pueda sensibilizar a las mismas familias para que no desplacemos o no echemos al anciano de nuestros hogares, porque quizás tiene dos grandes calidades, sensibilidades que nosotros necesitamos para toda la familia, y es el amor, la ternura y la sabiduría. Sabiduría. En esos términos, yo hubiese deseado que mis abuelitas estuvieran vivas, mis abuelitos, para que estuvieran en el seno de mi familia y no estuvieran en albergues, porque los albergues, por ejemplo, en mi país, yo soy de Armenia, Quindío, Colombia, se habla de ancianatos, pero los ancianatos lo que hacen es explotar a los abuelos, es tratarlos mal, realmente le tiran la comida, etcétera, es desafortunado. Entonces, de pronto, es trabajar para que el abuelo no salga desplazado hacia albergues donde no lo trabajen y no le den la oportunidad de vivir dignamente y vivir, obviamente, en felicidad. Para el compañero de techo, agradecerle también que entiendan que en Colombia, por ejemplo, mucho asentamiento se maneja con desorden, desorganización, y al final la construcción de las viviendas se hace en madera, pero la madera, además de haber un problema medioambiental, también nos genera un peligro grande a nivel de incendios. Hemos tenido, por ejemplo, en comunas en Antioquia, en Cali, en el Valle del Cauca, se incendia una sola vivienda y se van todas incendiadas, 50 o más viviendas, con todo obviamente ese gran problema que se genera porque se construye en madera. Pensar, por ejemplo, en otro tipo de material, drywall, etcétera, en paredes mucho más amigables y que puedan salvarse vida en incendios, porque también han destruido vidas. Y además, en universidades, agradeceríamos que nos tengan en cuenta, porque las universidades tienen facultades de ingeniería, facultades de arquitectura, donde se les puede obviamente aportar mucho conocimiento en saber diseñar, ordenar territorialmente esos tipos de asentamientos que llaman ustedes, ¿cierto? Y para el colega de Rita, felicitaciones, porque organizar toda una comunidad respetando la cultura es extraordinario. Le agradecería que pudiera de pronto llegar a todos los países de Latinoamérica y trabajar un problema bien delicado, porque por ejemplo pasa en nuestro país, en Colombia, en las calles, los indígenas pasaron a la mendicidad, y entonces cuando son excelentes artesanos, por ejemplo, y uno encuentra ferias artesanales en el departamento o en el país, entonces encuentra indígenas de otros países vendiendo suéteres, por ejemplo, cuando los indígenas que saben obviamente lo de construir, elaborar en artesanía, no son los empresarios que están allí vendiendo los productos, se debiera ser así. Y por último, para los colegas Leonel y la colega, me escapa el nombre, que presentaron el trabajo de investigación, solamente un detalle que me pareció va a estar en contravía en un mensaje que nos dieron muy fabuloso, y es que en la currícula o plan que presentan de formación, e inclusive en el término de definición de emprendimiento social, incorporan un término que realmente a nosotros no nos gusta por aquello del capitalismo salvaje, y es negocio. Entonces, en vez de hablar de un plan de negocios, que de pronto si usted le entrega ese espacio académico a un docente capitalista salvaje, entonces lo que va a enseñar es a eso, obviamente a explotar, obviamente ir a generar solamente riqueza para eso, para enriquecerse, para hablar de desigualdad, y pudiera llamarse plan proyecto productivo o plan o proyecto productivo social, por ejemplo. Eso en términos de ese espacio que ustedes presentan allí. Muchas gracias. Bien, quisiera entonces dejar a la mesa principal para que se distribuyan las preguntas, valorando también el hecho que algunas no fueron preguntas, más bien fueron reflexiones. Creo yo que para poder profundizar más en esas reflexiones sería bueno que al final
o en el transcurso de este evento se acercaran a los panelistas, intercambiaran sus direcciones, correos, para que puedan continuar manejando este tema desde sus instituciones y ver cómo estas instituciones y los panelistas puedan hacer trabajos de colaboración conjunta. Yo dejo a la mesa rogándoles por favor brevedad, porque estamos ya sobre el tiempo y la organización nos está enviando mensaje de que tenemos que retornar al hotel. Con el debido respeto, para que seamos breves. Ok, entonces vamos a comenzar con la maestra Isabel. Bueno, en lo que me corresponde con respecto al concepto de emprendedurismo, precisamente el compañero de la Universidad Panamericana, creo que fue él, sí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para vender la idea? ¿Cómo hacemos para que los profesores, todos los docentes y académicos realmente se integren? El asunto es que tenemos que partir de que lo primero que debemos de hacer es humanizar, ese es mi criterio, humanizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero antes de humanizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que sensibilizar a los mismos profesores, sin duda alguna, porque seamos realistas, nosotros aquí muchas veces pareciera como que no tenemos ninguna cuota de responsabilidad y no nos preocupamos. O sea, como decía mi madre, que en paz descanse, hasta por negocio debemos ser buenos, para que nos entendamos. Y cuando decimos buenos es generosos, solidarios, preocupados por el prójimo. ¿Por qué? Porque Dios, para los que somos creyentes, el mundo se los va a devolver con creces. Y eso es lo que todavía no entendemos. Creyentes o no creyentes, creemos que no hay consecuencia por lo que hacemos, por lo que decimos, y que no creemos incluso hasta en el potencial que tenemos cada uno. Yo estoy de acuerdo con el colega de Colombia que no deberíamos de llamarle plan de negocio, totalmente de acuerdo. Entonces, en lugar de hablar de un plan de negocio, podemos hablar de un plan de desarrollo social, ya integrando todas las etapas para poder salir adelante. Y con respecto a alguien que dijo ahí de emprendedurismo social, que ver cómo se le mete la parte de empresariedad. ¿Por qué? Porque es la única manera de venderle la idea a los que son como Rico MacPato, ¿verdad? De que solo quieren generar y generar y generar utilidades para ellos y su grupo. Por eso en el concepto de emprendedurismo social nosotros metemos la palabra directa que dice mediante estrategias, desarrollo de estrategias empresariales. Y cuando hablamos de estrategias empresariales, obviamente está incluyendo lo que es la estrategia financiera, y por eso en el concepto se dice autosostenibilidad, porque tiene que ser autosostenible y para eso tiene que generar recursos. Entonces, el que entiende el concepto de autosostenibilidad, el que entiende el concepto de estrategias empresariales sabe que está incluido todo eso. Y por último, para cerrar, vayan y busquen a un emprendedor social exitoso y vean cómo viven. No hay un solo emprendedor social exitoso que viva en pobreza. Al contrario, empecemos por el caso de Yunus, empecemos por el caso, todos ellos viven felices, no les falta nada. Y termina la empresa social incluso pagando mejor a sus colaboradores y a sus dirigentes que lo que pagan las empresas privadas con fines de lucro. Bien, relevo a la maestra Belinda, es compartida, ¿no? Y le pido a alguno de los panelistas, por favor, si desea comentar algo. Gracias. Con respecto a la pregunta de partidos políticos, tanto en Rita como en Cielo, habemos verdes, o hay verdes, rojos, colorados y hasta del cotorrito, ¿no? Esos que asumen la parte ecológica y lo hacen más de una manera muy perversa. Uno de los principios es, en la mesa, en la Asamblea Nacional, en las mesas de trabajo, hablamos de negocios. Hablamos de desarrollo y hablamos del buen vivir. La parte política queda fuera, política partidaria. Como principio, nadie hace política partidaria al interior. Y como principio, no hacemos pacto con ningún partido político. Hacemos incidencia política, eso sí, y lo vamos a seguir haciendo.
Y la otra, efectivamente, en las grandes ciudades hay muchos hermanos, hermanas indígenas vendiendo de manera poco digna, ¿no? Y muchos pidiendo. Nosotros empezamos, cuando nos metimos a esto, por un proceso de revaloración cultural. Cuando tú has revalorado tu cultura, cuando te sabes náhuatl, amuzgo, maya, quichua, aymara, etcétera, y lo revaloras y revaloras tu idioma, entonces te asumes como tal. Y entonces puedes salir afuera a decir, soy esto. Y hablo mi idioma, pero aparte, hablo el español o la castilla, pero aparte, como estoy metido en el tema empresarial y en el turismo básicamente, hablo italiano, francés, inglés o alemán. ¿Quién es el más pobre dentro de los pobres? Es una cuestión de revaloración cultural. Y la otra parte, los planes de negocio, efectivamente. Nosotros hemos entrado también en esta redefinición, a hablar de planes de vida para el buen vivir. ¿No? Puede ser menos poético, pero sí más real. Gracias. Bien, agradecemos la respuesta y le pedimos a los ponentes que dejemos abierta, en definitiva, la polémica sobre el tema. Creo que podríamos estar toda la tarde, los 3 días, hablando sobre algo tan interesante que nos mueve a todos los países de Latinoamérica, pero realmente el tiempo, si nos continuamos demorando, vamos a afectar la sesión de la tarde, debemos partir para el hotel para que el programa continúe. Por eso entonces aprovechamos la oportunidad para no pasar por alto este cierre y agradecer a los ponentes, o sea, a los conferencistas de la conferencia central y a los panelistas en nombre del Consejo Ejecutivo de la ALAFEC y entregar los certificados de reconocimiento por su participación tan destacada en esta mañana. Entonces, la maestra Belinda va a hacer entrega de los certificados a los panelistas y yo me permito hacer la entrega de los certificados al maestro Leonel y a la maestra Isabel Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Anuncios generales, los autobuses están esperando ya para partir hacia el hotel. A los panelistas de la tarde, los ponentes de la tarde, se les avisa que vamos a estar iniciando según el horario previsto. Por favor, para que a la hora que comienzan estén todos en las salas que corresponde. Buen día y buen provecho en la hora del almuerzo.